Agradecerle a Dios y a cada uno de ustedes por el día de ayer, por llevar a cabo la venta grande y también los que vinieron a trabajar a la casa del Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a adorar al Señor con este cántico y creo que Dios nos va a hablar en esta tarde, en esta mañana, de una manera especial. Gloria a Jesús. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Oh Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Adora al Señor. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, mostrarte a tus pies. Permíteme tu serenidad, oh Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, mostrarte a tus pies. Estudiar de tu felicidad, oh Jesús de Nazaret. Oh Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Oh Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Adora al Señor. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, mostrarme a tus pies. Permíteme tu felicidad, oh Jesús de Nazaret. Y permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, mostrarme a tus pies. Permíteme tu felicidad, oh Jesús de Nazaret. Si permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, mostrarme a tus pies. Despojar de tu felicidad, oh Jesús de Nazaret. Despojarme, Señor, de tus heridas, de tu aleluya. Ay, porque el suelo es fortaleza para mi alma y para todo mi ser. Así como el pecado que, aleluya, voy a invitarle ahí a la palabra del Señor. Al libro de los Hechos, capítulo 17.
Libro de los Hechos, capítulo 17. Aleluya. Qué bueno ver el pueblo del Señor que está presente en su casa. Aleluya. Grande Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor que nos ha regalado este día tan hermoso para poder disfrutarlo. Aleluya. Libro de los Hechos. Aleluya. Gloria a Jesús. Capítulo 17, verso 23. Versos 23 solamente. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Vamos a esperar que mis hermanos lo encuentren. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien está teniendo dificultad, usted le puede asistir. Gloria a Jesús. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 23. Leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La letra dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Vamos a leerlo una vez más. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Te damos gracias por este hermoso día, por la vida que tú nos has dado, por tenernos, Señor amado, en tu casa. Yo te doy gracias por cada hombre, cada mujer que se ha hecho presente. A un Dios amado, aleluya, te pedimos que bendigas, Señor, a los que están conectados con nosotros a través de la transmisión de este mensaje. Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que sea, Dios amado, el poder de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Dios amado. Te damos a ti la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos ayudas, mi Dios amado. Gracias por todo lo que has hecho, por los que estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, con cada uno de nosotros. Pedimos que seas tú, Dios amado, revistiéndonos de nueva fuerza, Dios amado, para seguir hacia adelante, confiando en ti, amado Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. Aleluya. Cuánto estamos contentos de poder estar en la casa del Señor en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Es un placer una vez más poder saludarle. Quiero predicarle este mensaje con la ayuda de Dios bajo el tema: quiero conocerte más. Quiero, Señor, conocerte más. Siempre me gusta darle una introducción para que podamos nosotros entender, aleluya, más a profundidad el mensaje del Señor. Es en la ciudad de Berea. Es en la ciudad de Berea donde Pablo anunciaba la palabra de Dios. Junto a Pablo, el apóstol Pablo, se encontraba Silas y Timoteo, dos hombres de Dios del cual, aleluya, Dios estaba usando y los había levantado para predicar el evangelio junto con el apóstol Pablo. Casi inmediatamente Pablo es llevado hacia el mar a un lugar llamado Atenas, dejando atrás a Silas y a Timoteo. Aleluya, por un momento en la escritura dice que desde allí es ahí donde el apóstol Pablo, al llegar a la ciudad de Atenas, decide hacer un recorrido de esa ciudad y se va dando cuenta que la ciudad de Atenas es un lugar de mucha gente judía. Es un lugar, aleluya, no solamente de gente de la cultura judía, sino que también es un lugar de muchas personas, de filósofos. Es un lugar, aleluya, de personas, aleluya, que en ninguna otra cosa se interesan sino en decir
o en oír algo nuevo. O sea que son personas que les gustaba la filosofía y les gustaba escuchar algo nuevo que aprender, algo nuevo, aleluya, que ellos podían escuchar. En ese lugar llamado Atenas, en esa ciudad, se encontraban, aleluya, unas personas que les llamaban los atenienses. Pero los atenienses, como toda persona y como todo lugar, tenían un defecto. Los atenienses eran personas entregadas a las idolatrías. Como cada uno de nuestros lugares, nuestros pueblos, aleluya, cada uno de nuestros lugares de nosotros venimos, mi amado hermano, encontramos pueblos y encontramos lugares llenos, aleluya, de mucha idolatría. Así, mi amado hermano, en esta ocasión se encontraban estas personas llamadas los atenienses y eran personas entregadas a la idolatría. Donde quiera que Pablo caminaba, encontraba en diferentes lugares diferentes dioses, encontraba ídolos por todas partes. Es aquí donde Pablo aprovecha el momento para traerles la verdad del evangelio. Recuérdese que se encontraban personas filósofas, personas que estaban deseando y tenían el hambre de escuchar algo nuevo, aleluya. Y este momento Pablo lo aprovecha para hablarle una palabra, la cual ellos lo habían escuchado, una palabra para poder conocer a profundidad de ese Dios que en la Escritura hemos leído, de ese Dios que decía que tiene un nombre desconocido, pero que aún ellos no le han conocido. Pero Pablo aprovecha el escenario que tiene, aleluya, para hablar del evangelio y hablar de la palabra de Dios. Atenas era muy parecido, como le decía, a la gente de nuestros pueblos, en nuestros países, donde por primera vez llegó la verdad del evangelio a los oídos de las personas. Venimos de lugares, mi amado hermano, y usted no me dejará mentir, lugares, aleluya, donde hay muchos templos, donde se adoran muchos ídolos. Y venimos de lugares, aleluya, de muchas prácticas. Y venimos de nuestras familias, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, aleluya, el cual seguían esa práctica, aleluya. Pero así como Pablo que les habló del evangelio, ellos estaban hambrientos y sedientos. Y la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que esas personas estaban sedientas de escuchar una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra del evangelio del Señor. Aleluya. Atenas era así. Y no quiero aburrirte con esta introducción. Simplemente quiero darte, aleluya, un detalle para que tú entiendas la escena de lo cual nosotros estamos hablando. Dios. En Atenas habían grupos llamados, y ahí lo puedes ver en los versos más adelante. Si comienzas leyendo desde el versículo 16 en adelante, te darás cuenta de los grupos de personas que habían en esa ciudad llamada Atenas. En Atenas habían grupos llamados epicúreos. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Epicúreos y los estoicos. Ambos eran filósofos que dominaban bien la cultura. Los epicúreos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial de su vida. Los epicúreos creían que la felicidad venía a través del placer. Venía a través de lo que ellos hacían, y ese era el estilo de vida que ellos se procuraban seguir. O sea que le daba libertad a lo que ellos querían, al placer que les pedía su cuerpo. Ese eran los epicúreos. Los estoicos se concentraban también su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón, y reemplazaban sus deseos también por el placer. No tan lejos, aleluya, de la actualidad y del tiempo que nosotros ahora estamos viviendo. Simplemente le hemos cambiado el nombre. Si usted le puede cambiar el nombre de los epicúreos, aleluya, de los estoicos, usted le puede poner el nombre del tiempo
presente que ahora estamos viviendo. Quiero conocerte más, Señor. Quiero conocer a ese Dios vivo, a ese Dios que transforma, a ese Dios que cambia, a ese Dios que renueva, a ese Dios que perdona todos mis pecados y mis faltas. Estos dos grupos no solo eran filósofos y eran muy educados, pero también algo que tenían en común, estaban siempre listos para escuchar algo nuevo. Y Pablo traía algo nuevo de parte de Dios. Pablo traía una palabra que ellos no habían escuchado antes y les llamó la atención, y esa palabra captó la atención de ese grupo, de esa cultura en Atenas. Alabado sea el nombre. Quiero decir que los tiempos que estamos viviendo, aleluya, es un tiempo donde la gente necesita escuchar la verdad del evangelio y necesita escuchar una palabra, aleluya, mi amado hermano, que hable a su vida y hable a su corazón, pero también hable la condición del ser humano, la condición espiritual del ser humano, aleluya, porque el hombre se deja llevar, aleluya, por sus sentimientos y sus placeres. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios quiere, aleluya, que le busquemos a Él, lo dirijamos por su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. No me dejes solo en esta mañana. No me dejes solo en esta mañana. Estos grupos no solamente eran educados, pero tenían algo en común, que tenían un deseo de escuchar algo nuevo. Yo no sé si usted siente algo especial cuando usted aprende algo nuevo. Usted se siente, aleluya, que lo ha alcanzado una etapa más, un escalón más. Cuando usted aprende algo nuevo, cuando alguien de trabajo le enseña algo nuevo, usted dice, oh, esto es, así se hacía esto. O dice, oh, yo no sabía, pero alguien me enseñó y decía, oh, esta es la herramienta que debo de ser adecuada para hacer este trabajo. Y dice, wow, se te abren los ojos, se te abre el entendimiento y dice, oh, aleluya, yo estaba trabajando tan fuerte, pero era tan simple aprender eso, era tan simple, aleluya, y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer con este grupo de Atenas. Es aquí donde Pablo aprovecha el momento mientras las palabras, aleluya, mientras les hablaba la palabra. Algunos decían en el verso 18, si me está siguiendo, algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir Pablo? No hemos escuchado del evangelio, no hemos escuchado de la resurrección, no hemos escuchado nunca que hay un Cristo, no hemos escuchado nunca, y así es nuestro pueblo, nunca escucharon, aleluya, porque muchas veces estaba escondida la palabra de las personas, muchas veces no le declaraban toda la verdad a las personas y las tenían ciegas, las tenían atadas. ¿Por qué? Porque solamente los que estaban al frente de tal, aleluya, religión podían, son los que sabían latín, son los que sabían, aleluya, interpretar la palabra. Pero cuando aquel hombre, Martín Lutero, siendo un monje, se dio cuenta del evangelio
abuelos, aleluya, unos grandes católicos. Nos dimos cuenta, aleluya, mi hermana esta vez no me dejará mentir. Mis abuelos grandes católicos, perdón. Pero al final, aleluya, yo sé que pudieron conocer a Cristo Jesús. Y así Pablo aprovechaba este escenario. Es aquí donde Pablo aprovecha y ellos les dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, decían, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Las calles de Atenas se estaba anunciando el evangelio y algo nuevo era para ellos. Algo que nunca habían escuchado, pero con hambre de escuchar más de ese Dios que les hablaba Pablo. Pablo es invitado, mi amado hermano, dice la escritura, que tomando le trajeron al Areópago, diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza que tú, Pablo, estás hablando. Pablo es invitado a predicar un lugar llamado Areópago. Y era una pequeña colina en Atenas. Era como predicar allá por el Monte Verde en Santa Rosa, aleluya, me recuerdo el culto que hicimos al aire libre en la casa del hermano Juan, era como poner los speakers ahí y toda la colina, aleluya, de ese lugar escuchó la palabra de Dios. Aleluya. Así era el escenario que tenía Pablo para escuchar, aleluya, las personas que estaban reunidas. Solamente Dios, aleluya, le dio ese privilegio a Pablo de tener la atención de los oídos de las personas. Es ahí donde una colina pequeña en Atenas, su audiencia, pudo bajar los ojos hacia aquel lugar en esa colina pequeña. Y todos estaban reunidos ahí para escuchar lo que el apóstol Pablo les iba a hablar. Algo nuevo que ellos querían escuchar. Todos atraídos, todos con deseos de escuchar algo que nunca habían oído. Y quiero decirle que no estaban en cualquier lugar. Estaban en medio, aleluya, de un lugar que estaba lleno de ídolos. Estaban en medio de un lugar que radiaba de diferentes dioses. Estaban en medio de un lugar donde tenía muchos altares. Estaban reunidos en un lugar donde había templos. Y ahí donde se adoraban a muchos otros dioses. Y ahí Dios los llevó para predicar el evangelio al Dios no conocido. Ese es el escenario que tiene Pablo. Quiero decirte que cuando Dios tiene un plan contigo, Dios te lleva a donde Él quiera para predicar tu palabra. Quiero decirte que no solamente en un altar de una iglesia se puede predicar la palabra de Dios. También se puede predicar la palabra en el escenario de tu construcción, en el escenario donde tú trabajas. También se puede predicar la palabra en un culto al aire libre. También se puede predicar la palabra en tu apartamento, en el complejo donde vives, en el vecindario donde vives, al Dios no conocido, porque la gente quiere algo fresco y diferente a ese Dios grande y poderoso. Aleluya. Me disculpa que yo me excito demasiado. Pero quiero más de ti, Señor, quiero más de ti. Y ese es el escenario. Pablo estaba rodeado de muchos ídolos, dioses, altares, templo en la colina de ese lugar. Y ahí aprovechó Pablo, como dice los versos que hemos leído, verso 20 en adelante, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. La gente quiere saber qué quiere decir esto, qué es el evangelio. Y por eso te digo que no solamente de un púlpito, de un altar, el mayor testimonio no es la cantidad de palabras.
si no es como tú estás viviendo tu vida. Y ese es el mayor anuncio y testimonio que tú puedes darle a las personas. Cuando vean en ti el carácter de Cristo, verán y querrán saber de ese Dios no conocido, de ese Dios que transforma, de ese Dios que cambia. ¿Cuántos aquí Dios nos ha transformado? ¿Cuántos aquí Dios nos ha transformado? ¿Cuántos aquí nos sacó del mundo y ahora estamos en la luz? El Dios no conocido. Y decía cosas extrañas, estamos escuchando, pero queremos saber más de esto. Porque todos los atenienses en el verso 21 y los extranjeros residentes de allí, en ninguna otra cosa se interesaban. En paréntesis está esto. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo. Grande Dios, aleluya. Algo nuevo. Grande Dios. Querían conocer a ese Dios, aleluya, que transforma. Y Pablo estaba bien preparado. Usted conoce quién era Pablo. Aleluya. Pero Pablo, aún siendo lo que era, no usó lo que él era y su capacidad, aleluya, para ninguna otra cosa, sino lo usó para la gloria de Dios. Pablo estaba bien preparado, era un hombre bien preparado, era un hombre, aleluya, bien preparado. Él estaba preparado para hablar a un grupo de filósofos, a un grupo, aleluya, que se pasaban, aleluya, debatiendo los pensamientos de cada uno de ellos. Porque Pablo venía de una ciudad llamada Tarso, era un hombre educado. Pablo era un rabino, era un judío. Pablo había sido instruido a los pies del maestro más sobresaliente de aquella época, llamado Gamaliel. O sea que nadie podía, aleluya, eran pocos que podían sobrepasar lo que Pablo había obtenido, aleluya. Él estaba preparado para hablarle a estos filósofos y psicólogos y muchas de estas personas estudiosas. ¿Por qué? Porque sabían muchas cosas, aleluya, de los pensamientos, pero no sabían algo tan sencillo y tan simple, que Cristo perdona, que Cristo había muerto por ellos. No había llegado ese conocimiento. Y hay personas que se pueden pasar la vida entera en una iglesia, pero nunca llegar a conocer al Dios verdadero. Hay personas, aleluya, que dicen, aleluya, todo lo que yo hago, eso me lleva al conocimiento. Pero déjenme decirles, aleluya, que solamente Dios, Cristo Jesús, nos puede llevar al Padre, nos puede llevar a conocerle de todo corazón. Pablo estaba preparado, como le decía. Aleluya. Y no es suficiente enseñar ni predicar con convicción, como muchos lo hacemos, sino como Pablo debemos estar preparados cuanto más sepamos de la Biblia, lo que significa, cómo podemos aplicar el contenido de la palabra de Dios a nuestra vida, donde nuestras palabras serán más que nuestras convicciones. Dios, aleluya. Que lo que nosotros, aleluya, el carácter que nosotros tengamos en Cristo Jesús hable más, mi amado hermano, de lo que nosotros podamos decir. Gloria a Jesús, aleluya. Y decía Pablo, estando allí, mi amado hermano, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, hallé también un altar, hallé un lugar. En todos los dioses, aleluya, todos los altares y la idolatría que ustedes tienen, de todos los altares, yo vi diferentes nombres, pero me captó la atención de un altar, de uno que no le habían puesto nombre. Cuando usted va, aleluya, y ve la lápida o ve el lugar donde han enterrado a alguien, usted siempre va a ver que hay un nombre, hay una fecha, hay una inscripción, hay algo ahí, hay un verso bíblico. Pero ese
altar, ese lugar no tenía más nada, sino que decía al Dios no conocido. No había sido identificado. Y ahí dice la palabra de Dios que llegando, dice entonces Pablo, puesto en pie en medio de esa colina pequeña en el Areópago, dice: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Pablo, aleluya, que era educado, pero Pablo usó el escenario para llegar a esos hombres, aleluya, que en su propio pensamiento eran educados. Y muchas veces, mi amor, Dios nos llevará a lugares sin pensar y nos hará hacer cosas sin que nosotros lo imaginemos. ¿Por qué? Porque Dios es grande y maravilloso. Déjeme decirles, aleluya, que yo soy poco para contar, aleluya, muy testimonios de mi propia vida. Pero le doy gracias a Dios, mi amado hermano, por donde estoy trabajando. Por la sencilla razón, aleluya. Y le voy a testificar, por si usted no lo sabía, ahora lo va a saber. Gracias al Señor, aleluya. No es que yo sepa muy bien hacer el arte de eso, ¿verdad? Y no es que yo sea un tremendo experto, gracias, hermana Blanca. No es que yo sea un trabajador, un pintor, aleluya, de esos profesionales que usan hasta máquinas para pintar así. Pero he aprendido a pintar. El pastor puede pintar. Aleluya. He aprendido a pintar, aleluya. Y lo más curioso, Ricardo, es que Dios me lleva a pintarle la oficina de gente que está a lo más alto de la rama del Navy. Amén. O sea que me lleva a pintarle la oficina de un hombre y de una mujer que nunca se dan cuenta que este servidor les pintó y le parchó y le pintó la oficina. Nunca se dan cuenta que yo les quité los cuadros y se los volví a poner. Nunca se dan cuenta que yo les limpié y les puse las sillas de regreso y les acomodé todo tan bonito. Nunca se dan cuenta que les quedó el cuarto con color nuevo a pintura. Alabado, ese es el lugar donde Dios me ha llevado y dado el privilegio para hacerlo, aleluya. Quiero conocerse más al Dios no conocido. Quiero decirte que ese es el escenario que Dios le dio a Pablo. Lo puso en medio de filósofos y Pablo no tuvo que decir que era judío. Pablo no tuvo que decir que era rabino. Pablo no tuvo que decir que tenía, había estudiado los pies de Gamaliel. Pablo simplemente dijo: aquí estoy, y aquí, Señor, úsame para hablar tu palabra donde quiera que tú me lleves. Ese es el escenario que tiene Pablo para hablar la palabra de Dios. Y aprovecha ese momento, Pablo, y dice: aquí hay una lápida, aquí hay un altar, y dice al Dios no conocido. Y le dice: yo vengo a hablarle de ese Dios que ya ustedes, muy religiosos, están adorando. Pero yo quiero anunciarles, como usted no lo conoce y yo sí lo conozco, entonces yo les voy a hablar de ese Dios conocido, que para ustedes es desconocido, pero para mí, decía Pablo, no es desconocido, porque yo tuve un encuentro con Cristo Jesús, camino a Damasco. ¿Cuántos han tenido un encuentro genuino con el Rey de la Gloria? Ustedes no lo conocen. Aleluya, un grupo tan estudioso y no conocía al Dios de Pablo. Pablo aprovecha ese momento y le dice: el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo todas las cosas, que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. Y les decía a ellos
Me imagino que cuando Pablo le decía, algunos, aleluya, quizás no estaban de acuerdo o se molestaban con Pablo, pero Pablo decía estas palabras: no habita en templos hechos de manos de humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si que necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre hecha por el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso captó la atención de todos los que estaban ahí. Él decía: yo quiero escuchar que lo que este hombre nos viene a hablar. Y quiero decirte que esa palabra, cuando llegó a nuestros corazones, a nuestros oídos, esa palabra nos transformó a cada uno de nosotros. Y esa palabra sigue transformando vidas. Esa palabra sigue cambiando a las personas. Porque no hay otro Dios y no hay otra palabra en esta tierra que dice: los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra, dice Cristo Jesús, jamás pasará. Esta palabra de Dios, mi amado hermano, aleluya, es poderosa. Para que busquen a Dios. Él les decía, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle. Sin alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente Pablo les da un rayo de esperanza, les dice: aunque ciertamente ustedes no están lejos de cada uno de vosotros de encontrarle. Él decía, aleluya, ustedes que han venido aquí a escuchar este discurso, no han venido a escuchar un hombre, han venido a escuchar la palabra de Dios. Han venido a escuchar la palabra del evangelio, de la verdad que transforma y cambia. Y dice la palabra del Señor, si usted sigue leyendo conmigo, ya voy a concluir. Gloria sea el nombre del Señor. El verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de ninguna imaginación de los hombres. Esto es lo que muchos practican en el mundo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pablo dio el discurso quizás más importante en esa ocasión a esos hombres. Y lo más lindo es que dice que más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El evangelio va a llegar, hermano José, donde quiera. Pero donde quiera, aleluya, que se siembra el evangelio, habrán unos que no van a querer recibirlo, pero habrán otros que sí lo van a recibir y lo van a atesorar en su corazón y se van a llevar a Cristo Jesús en su alma y en su vida. Pablo se ganó un buen grupo para Cristo en esa ocasión por ese privilegio de hablar de ese Dios que era desconocido para ellos, pero que Pablo había conocido y había tenido una experiencia de vida. Que tú le puedas decir al Señor: quiero conocerte más. Cada día, Señor, quiero conocerte más. Ponte de pie en esta hermosa tarde. Aleluya. Qué bueno es el Señor.
Espero en el Dios que esta palabra nos haya hablado